Bienvenidos a este segundo encuentro, este segundo charla sobre cómo acercarnos a la Biblia. Vamos a hablar de los evangelios y primero, antes de entrar a profundizar en cada uno, vamos a hablar de algunas características comunes a los cuatro de este evangelio desde 4 puntos de vista diferentes. La palabra evangelio aparece por primera vez en el libro de Marcos. Permítanme leerles. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya de entrada, Marcos no se guarda nada y sale diciendo de qué se trata su libro, su Evangelio, de la vida de Jesucristo, Hijo de Dios. Creemos que Marcos rescata esa palabra del pasaje de Isaías en el capítulo 52, verso 7, que lo tengo acá, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. También en la cultura grecorromana, evangelio eran las buenas noticias de que se había ganado una batalla. Era la buena noticia de que el César había ganado. De ahí tenemos que evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias eran de que Dios había enviado un Mesías y para reconciliarnos con Él, y este Mesías era Jesucristo. Como dije antes, los evangelios es un solo evangelio, una sola la buena noticia, vista desde 4 puntos de vista diferentes. Son los primeros libros del Nuevo Testamento sin ser los primeros libros que se escribieron. De hecho, el Nuevo Testamento comienza con Mateo y el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Vale la pena resaltar también que los evangelios no son una biografía, son, por así decirlo, un documental que filmaron 4 personas y le pusieron el énfasis que ellos querían de acuerdo a sus oyentes. Otra cosa común a los 4 evangelios es que se centran en la acción de Dios en Jesús y a través de Jesús. Vamos a ver a los autores diciendo abiertamente que Dios está obrando a través por Jesús, por sus palabras, por sus acciones y por sus hechos. Otra característica que tienen los 4 evangelios es que hacen énfasis en los últimos días de Jesús sobre la tierra. Parece como que si toda la vida, todos los capítulos anteriores apuntaran a la última semana de Jesús, donde estuvo su pasión, su crucifixión, muerte y resurrección. Como dijimos en la lección anterior, si bien los autores fueron inspirados por Dios, ellos pensaron muy bien sus escritos y direccionaron muy bien sus textos de acuerdo a quién estaban dirigidos, que principalmente eran comunidades concretas. Por lo tanto, tienen una finalidad pedagógica de enseñanza, pero no es la misma en ninguno de los 4. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, es un evangelio que se escribió alrededor del año 50 y 60, después de la era cristiana. Tiene un desarrollo de mucha acción. Se lo ve a Jesús haciendo. Sin embargo, en el último, en el de Juan, que se escribe a finales del siglo I, está empapado de reflexiones mucho más profundas respecto a quién es la persona de Jesús. ¿Y por qué? Porque tenían intenciones pedagógicas diferentes, ¿verdad? Comenzando entonces con el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribió, como dije antes, alrededor de los años 50 y 60 de la era cristiana, tenemos un evangelio vertiginoso, un evangelio rápido, un evangelio que muestra acciones tras acciones de la vida de Jesús. No tanto apoyado en las enseñanzas que Jesús hizo, sino en los milagros. Fueron de acá, fueron allá, sanó a este, sanó al otro. Es un evangelio que parece que está escrito a prisa. A partir del Evangelio de Marcos
se escriben dos nuevos evangelios, el de Mateo y el de Lucas, que usan como base el evangelio de Marcos. Por dar un dato, hay 406 versículos del libro de Marcos que aparecen en Mateo y en Lucas. Y no así 51 versículos que son solo del libro de Marcos. Cronológicamente, el segundo libro que sigue es el de Mateo, que toma como base el libro de Marcos, que introduce algunos sermones de Jesús y algunas enseñanzas. Hay 5 grandes sermones, entre ellos el conocido Sermón del Monte. Está apuntado más bien a la comunidad hebrea, por eso hace muchas referencias al Antiguo Testamento, y es el libro más pedagógico, el Evangelio de la comunidad, el Evangelio de la iglesia. De hecho, es el único Evangelio donde la palabra iglesia aparece, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. Seguido a Mateo, está el Evangelio según San Lucas, que es el primero de 2 tomos. San Lucas escribe el Evangelio, que habla de la vida de Jesús, y un segundo tomo que ya no se concentra en la vida de Jesús, sino en la de sus seguidores, en la iglesia. Me gustaría resaltar también que Lucas es el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Se supone que se unió a la grey cristiana en algunos de los viajes de Pablo por Siria. Es muy importante destacar una palabra que aparece en el Evangelio de Lucas, que no aparece en los otros evangelios, y es la palabra Salvador. ¿Por qué? Porque Lucas quería hacer énfasis en que la salvación no era algo recluido solamente para el pueblo judío, sino que era para toda la humanidad. En este evangelio aparecen muchas parábolas, pero hay 2 que están solo en este evangelio y que son la del hijo pródigo y la del buen samaritano, que son 2 palabras conocidas por todos, casi universales, podríamos decir. Si bien Mateo como Lucas tomaron como texto base el de Marcos, existen párrafos que son comunes a ambos acerca de los dichos de Jesús. Y está muy bueno esto porque los expertos le atribuyen esto a un documento Q, que era una fuente con los dichos de Jesús. No debemos olvidar que en aquella época escribir no solo era costoso, sino también engorroso, y que el mayor medio de comunicación era la transmisión oral, por repetición. Por lo tanto, no es de extrañar que estos textos fueran una recopilación de los dichos de Jesús, que algún seguidor los haya escrito y que tanto Mateo como Lucas lo utilizaron para sus evangelios. Estos 3 evangelios son también conocidos como los evangelios sinópticos. Sinópticos, que significa el mismo punto de vista. Si bien tienen sus énfasis diferentes, son los 3 con el mismo punto de vista. Por último tenemos el Evangelio de Juan, que es muy diferente a los otros 3 y con un énfasis bien marcado, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Dice en Juan capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De esta manera damos por finalizada esta introducción a los evangelios y ahora vamos a empezar con el Evangelio de Marcos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.